Muchas gracias a ustedes, un buen día. 7:17, Andrés, la situación no está fácil, pero sí es sintomático, María Consuelo, lo que nos dice el señor Correa. Reconoce que Acopi está dispuesta a subirse al bus un poquito a regañadientes de esta reforma laboral que tramita el Congreso luego de su resurrección. Hablo de la consulta, de la reforma, para evitar que, dice él, se incendie el país bajo presiones de lo que ha venido ocurriendo con el gobierno nacional. Es que usted lo ha dicho, Ricardo, sobre este tema de resucitar la reforma laboral. Existió un consenso sobre su necesidad para poder garantizar y salvar la institucionalidad de Colombia, evitando una consulta popular que se había desbordado en costos, en intenciones políticas, etcétera. Entonces los gremios acá, pero además me parece que es muy sincero el señor Rodolfo Correa. Él dice, ¿por qué la anterior era mala y esta es buena? Esta es mala, pero de los males nos toca el menos malo. Entonces yo creo que su sinceridad sí le aporta mucho a la discusión, y a mí me parece que haber diseñado un diálogo entre las distintas representaciones políticas y entre los distintos actores finalmente de la generación de empleo, no solamente a los trabajadores sino también los empresarios y los distintos tipos de empresarios, pues es sano para que la discusión además sea honesta y sea sincera, pero él tiene claro también que hay que pasar una reforma. Y que tienen que ceder. Exacto. Al final están teniendo que ceder. Veremos qué pasa al final con la ponencia, Andrés, porque el lunes veremos cómo queda plasmado todo esto. Evidentemente es un tema difícil, no es un tema sencillo, y estamos escuchando aquí todas las posiciones. Pero mire que yo estaba escuchando al presidente de Acopi, Rodolfo Correa, y me pareció muy práctico finalmente en su aseveración. Porque él dice, esta reforma es mala. Yo le complementaría, Ricardo, todas las reformas posibles que usted se pueda imaginar, en este tema y en otros, pero en particular en este, que involucra unas relaciones tan difíciles entre empleadores, empleados, en fin, todo esto, prácticamente todas las reformas son malas en algún sentido, y son malas en el sentido en que siempre para cualquier propuesta que usted haga habrá alguien que levante la mano y diga no, esto no me conviene, o esto no, o esto va a tener tal efecto, o esto va a tener tal otro. La reforma perfecta no existe, la reforma excelente, muy buena, probablemente tampoco exista, pero el statu quo que tenemos ahora tampoco es bueno. Entonces escojamos un camino, sopesemos inconvenientes aquí y allá, miremos con sentido como pragmático, que es lo que creo que se está haciendo en este momento en el Senado, y en ese sentido yo aplaudo ese procedimiento. Miremos con sentido pragmático qué puede salir correspondiente a las circunstancias del país en este momento. Y paralelamente, Ricardo, yo creo que este país se tiene que meter, y si usted escucha al presidente de Acopi, lo siente con más intensidad, como en una gran iniciativa de ver dónde se le pueden reducir costos a las empresas, pero que no sea en lo laboral. Porque aquí las empresas tienen cargas muy, muy altas de otro tipo, no solamente laborales, sino, por ejemplo, tributarias, o por ejemplo, oigo decir mucho que los costos en logística en Colombia son muy altos, la energía, en fin, un montón de otras cosas que pesan sobre la actividad empresarial, que le dificultan a Colombia su posicionamiento también en la economía global. Entonces, miremos eso con mayor amplitud y no solo en la parte laboral. Mire, Aurelio, que me dice Ricardo, un oyente que aproximadamente el 98% del tejido empresarial del país son microempresas, y por eso es tan importante escuchar la voz de Acopi en esta discusión, así estemos o no estemos de acuerdo. Sí, Ricardo, en la línea de lo que está diciendo Andrés, la política económica del gobierno de Petro en los 3 años se puede resumir en una sola palabra: acabaron con el ahorro nacional. Una reforma tributaria que le ha sacado a la economía 60 billones de pesos, incluyendo impuestos a la arepa. Una reforma al alza de los combustibles, una elevación de las tarifas de energía. Es indudablemente ha golpeado el ahorro empresarial, y es algo que no podemos desconocer. Y lo contrapongo con aquellas frases que le oímos con frecuencia aquí a Fabio Arias, el presidente de la CUT, diciendo no, eso aumentar los salarios, eso no importa porque eso reactiva la demanda. No, lo que pasa es que la política económica ha golpeado el ahorro y ha golpeado la oferta, y en el caso de las pequeñas y las medianas empresas, yo me voy a someter aquí al estudio del Banco de la República para darle los siguientes datos a los oyentes. Las empresas micro y pequeñas que tienen menos de 50 trabajadores y las otras pues menos de 10, tienen hoy cerca de 3 millones de trabajadores.
el estudio del Banco de la República dice que el impacto medio de la reforma que presentó el gobierno tendría una elevación en los costos salariales del 9,2% para ese grupo de empresas. Y vea usted la paradoja. Para las grandes empresas, las que dice aquí cada rato que combaten la de la oligarquía, la de las grandes multinacionales, apenas el impacto es del 6% en las grandes empresas, el impacto medio de los costos salariales. Luego, es evidente que el estudio del Banco de la República, independiente que diga que disminuye empleos o la formalidad, es indudable que es clarísimo que el impacto es mayor sobre las pequeñas y las medianas empresas, y no hablemos de las rurales, porque esto solo habla de las urbanas. Entonces, a mí me parece que está bien que el Senado de la República tenga en consideración estos aspectos y produzca, si no puede producir incentivos tributarios, porque no es del caso, si produzca efectos que morigeren, que moderen los impactos en este sector, que va a ser el más aporreado y que cobija realmente a 3 millones de trabajadores. 7:23 minutos. Ricardo. Fíjese que al final, Luis Ernesto, así el gobierno no lo quiera cobrar como una victoria, esta es una victoria. El gobierno, pues, hombre, ha puesto al país a hablar de la consulta popular. Obviamente los métodos no sé si sean los más adecuados, pero al final con el hundimiento de la consulta viene una discusión que es sana en torno a la reforma laboral. Pero el presidente está diciendo hoy en la mañana, Ricardo, en su cuenta de X, que la reforma no se hundió. No, pero claro que no se hundió. No, está diciendo eso, acaba de decir eso, la reforma no se hundió, vamos a echar no se para hundió, adelante. realmente, técnicamente no se hundió. Lo revivió. Técnicamente no se hundió la reforma. Revivió. Pues es que está tan claro, no se es que hundió justamente que está técnicamente la reforma. Claro, técnicamente esta figura de la apelación que no se había utilizado nunca hace que la reforma no se haya hundido, sino que se esté discutiendo en estos momentos. Pero Ricardo, déjeme volver a un punto que aquí varios de los colegas están de acuerdo con el presidente Acopi diciendo que esto es una mala reforma. Y los argumentos del presidente Acopi para decir que es una mala reforma es que va a quebrar al país. Nos dice que va a quebrar al país cuando la economía creció en el primer trimestre. Nos dice que van a desaparecer 200.000 empresas, que los sobrecostos son del 35%. Y cuando le preguntamos por qué los sobrecostos son del 35%, dijo, pues porque los sobrecostos, cuando algo cuesta 35% más, es porque los sobrecostos son del 35%. ¿De dónde saca 35%? No me quedó clara, la verdad. ¿De dónde saca 200.000 empresas? Y aquí sinceremos el debate. ¿Aquí en qué consiste esto? Que una persona que esté trabajando como mesero, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, que nos escuche, que trabaje desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche, va a recibir de pronto entre 2.000 o 3.000 pesos más por hora, es decir, entre 4.000 y 6.000 pesitos más, que de pronto le sirve para pagar 2 pasajes de Transmilenio. Eso es lo que le va a costar al empresario, eso es lo que va a quebrar al país. Y si una persona trabaja un domingo, deja de estar con su familia y va y trabaja una jornada todo el domingo, de pronto se va a ganar unos 10.000, 15.000 pesitos más que seguramente le van a servir a esa familia. Y además les digo, ¿sabe qué va a hacer esa familia con esos 15.000 pesos? Los va a volver a gastar en consumir, en ir a comprarle al señor de Acopi en alguna de sus empresas, alguno de sus productos. Entonces, eso no es que va a quebrar la economía. Ese discurso de los empresarios que no han querido, y no de todos los empresarios, debo hacer una salvedad, pero de un empresario, de un líder empresarial y gremial como el que nos acaba de hablar acá, que dice que el país se va a quebrar porque le vamos a pagar 4.000, 6.000 pesos más a una persona por trabajar en la noche, o le vamos a pagar 10.000, 15.000 pesos más a una persona por trabajar un dominical. Ese discurso es el que realmente tiene quebrado al país en la pobreza mental, en la incapacidad de entender que Colombia es el tercer país más desigual del planeta. Es que no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Yo creo de que todos los países del mundo, de los microempresarios, de todos los países del mundo seguimos siendo el más desigual. ¿Por qué? Porque tenemos unos sectores empresariales de los microempresarios. Es que una persona que tiene yo he sido 5 microempresario, o 6... conozco microempresarios, mi padre ha sido microempresario. Entonces, digamos, apropiarse del discurso que los microempresarios cuidan a sus trabajadores. Los microempresarios seguramente cuando tienen la capacidad le van a pagar más a sus trabajadores para que estén mejor. Los microempresarios son generosos. Esta persona que nos habló no es generosa. Lo que Colombia necesita es, primero, un sistema productivo donde el mismo microempresario dice, en vez de explotar a los trabajadores, de pronto optimizo el trabajo. Entonces no tengo 5 trabajadores, sino de pronto esta noche no se quedan los 5, esta noche solo se quedan los 4, porque no hay suficiente para vender. Y si, como nos dijo el señor
de Acopi, por ejemplo, nos decía, bueno, es que en restaurante en las noches es cuando más personal se necesita, entonces por eso es que nos vamos a quebrar. ¿Sabe por qué necesita más personal en la noche? Porque están vendiendo. Y si están vendiendo más, es maravilloso. Y es maravilloso para el empresario, para el dueño del restaurante, pero también para el trabajador. ¿En qué momento se nos olvidó que ese trabajo es el que permite que el empresario venda, que el empresario produzca? Y que hay que compartir las ganancias de esa porque utilidad. no puedo comer a las 10 de la mañana, no puedo cenar a las 10 que de la realmente mañana, no me puedo esperar. Es que hay empresas que dependen de la noche pasa? para sobrevivir, clarísimo. y de los fines de Pero semana. por supuesto, La jornada de trabajo dependen termina a las de la 5 de noche. la tarde. Entonces, Y producen en la noche. La gente sale a un restaurante a comer después de las 7 de la noche. Esa es la causa. Claro, perfecto, motivo. maravilloso. No, Entonces no sale a es- comer a vamos las a 7 de cenar la a noche. las No 7 está de la generando- mañana. No es gracias al destacado Víctor, desempeño económico sale- del presidente No, pero y de su además gobierno. Sale a dése una comer a las vueltica 7 de por la el noche. resto de Colombia, que esa es la otra sale cosa. sale a comer a las 7 de la noche esa familia o esa persona sale a comer a las 7 de la Sí, noche, 7:28 genera un gasto en el minutos. restaurante, Sí. y ese gasto en el restaurante que se comparta las ganancias de manera muy, muy, muy moderada. Es que cuando estamos hablando de ganarse 4.000 pesos más por Pero trabajar es que usted lo de dice 7 por a un 9, día. Pero vaya adicionalmente, multiplicando por los 5 días, multiplíquelo por los por 7 30 días de días. la semana, por 7 empleados, Claro, por el pues, domingo. y por pues yo lo pagar multiplico ahí es nómina donde y dice se seis meses. ¿Sabe por necesitaría qué? un De trabajador. Víctor, yo lo multiplico con gusto porque es que yo gano bastante bien, gracias a Dios, pero hay mucha gente en este país que no gana tan bien, entonces me alegra mucho Y hay muchos que puedan ganar, empresarios que no y estoy ganan seguro tan que bien. los empresarios van a podemos- poder Pues van no a podemos poder pensar asumir en ese el cargo. restaurante Claro en que lo Bogotá, pueden en el asumir. norte de Bogotá, Luis Ernesto, compararlo No, es que yo no estoy hablando del norte de Bogotá, perdonen, pero yo conozco un poquito más el país que algunos. En Neiva, en Entonces, Valledupar. no descalifiquen. con el negocio Si alguien de ha arepas recorrido el en país en Neiva, esta mesa con ha el sido yo negocio de como arepas viceministro. En Entonces, el Espinal, no con el descalifiquen por negocio- eso. No, es que no estoy descalificando, lo que pasa es que son realidades distintas. No podemos Conozco las comparar, realidades de este país. No podemos comparar el poder adquisitivo de una ciudad capital, y por eso lo digo, con lo que, por ejemplo, tienen que afrontar en un municipio. Entonces se una van a ciudad apartada quebrar, del se país. van a quebrar en Bucaramanga, o se van a Seguramente quebrar sí. en el Piense en los Cauca pueblos. por pagarle 4.000 pesos más una noche a un trabajador por Es que ese quedarse de recurso 7 a es 9. fácil, es facilista el recurso de hablar de los 4.000 pesitos, porque entonces... No, es la realidad, no es un recurso, es una abarro realidad. Miserable al empresario pequeñito que dice, pues no lo alcanzo a hacer, no lo logro. Paola, 7:29 minutos. Sí, yo creo que uno no puede calificar a una persona de poco generosa solamente porque está intentando explicar cuáles son los efectos no económicos sobre un montón de empresitas que representan. Que entre otras cosas, el señor Correa estaba tratando de hacernos los cálculos sobre estas microempresas que son las que tienen menos de 10 empleados. Entonces, ahí no va, digamos, el calificativo. Por otro lado, yo quiero como que nos centremos en que aquí lo que va a pasar, Ricardo, es que la jornada nocturna se va a alargar 2 horas más, ¿no es cierto? Entonces ya no empieza a las 9 de la noche hasta Sino a las las 6 de la 7. mañana, sino a las 7. Entonces, eso tiene muchas implicaciones porque, por ejemplo, en términos de las empresas que tienen servicios de vigilancia, un celador, esas empresas antes lo que hacía era que pagaban, usted sabe que ellos tienen trabajos de 12 horas, entonces digamos un celador llega a las 6 de la tarde y entrega el turno a las 6 de la mañana. Y antes lo que hacía era que empezaban a contarle esas horas extras nocturnas en ese pedazo, ¿no? Que va efectivamente después de las 8 horas usted tiene 9, 10, 11, 12, 4 horas extras nocturnas. Pero resulta que ahora se le va a aumentar mucho más a estas empresas el costo porque tiene que tener en cuenta que va a pagar mucho más tiempo ya de lo que se llama el recargo nocturno. Entonces el mismo celador les va a costar mucho más. Por ejemplo, si la hora ordinaria de un trabajador en el día, de un celador en el día es de 10.000 pesos, esa hora extra en la noche, con recargos nocturnos que empiezan ya no a las 9 de la noche, sino desde las 7 de la noche, esa misma hora extra termina en 17.500 pesos. Entonces usted lo que va a hacer es que va a pasar de pagar 10.000 pesos en el día a pasar a pagar 17.500 pesos por hora extra nocturna, porque muchas personas no solamente logran trabajar el espacito de 8 horas en la noche, sino que tienen que hacer jornadas largas, como es el caso, por ejemplo, de las personas que trabajan en estos servicios de celaduría, que todos los vemos llegar a las 6 de la noche, coger el turno y entregarlo después a las 6 de la mañana. No. Entonces, sobre ese tipo de actividades, Hay que buscar claro que el mejores impacto es enorme. condiciones, pero hay que tener en cuenta los diferentes sectores. Yo creo que la conclusión es esa, no puede ser general porque la realidad de los empresarios en Colombia Pero no es además, la misma, Ricardo, simplemente no es la una misma. cosita, es
la diferencia está en saltar a la informalidad. Es que ese cuarto empleado que no alcanzan a pagar esos microempresarios, pues se va a vender mangos en la plaza o a vender jugos o a rebuscársela como pueda. Y ahí sí quedamos en el peor de los mundos. 7:32 minutos. Estás escuchando Blue Radio.